Hoy sí. Bueno, chicos, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en la página 54 y 55. Sí, páginas 54 y 55. Vamos a hablar sobre Grecia, pero no solo sobre Grecia, sino también vamos a hablar sobre Roma, que está en la página 56 y 57. Que no se les olvide lo de sus micrófonos, por favor. Si van teniendo alguna duda, escríbanme en el chat. Bueno, necesito que lo que yo vaya a leer ahorita, ¿ok? Ustedes vayan subrayando. Cuando yo les diga subrayan, van a ir subrayando, ¿sí? Por favor. Comenzamos y vamos a ir subrayando. La civilización griega se desarrolló en el sur de lo que hoy es Grecia, ¿sí? La civilización griega se desarrolló en el sur de lo que hoy es Grecia, la costa oriental de Turquía y las islas de las zonas, ¿sí? Esta región es montañosa y de difícil acceso por tierra. La geografía influyó directamente en la forma de vida de los griegos y en el desarrollo de su cultura, que estuvo más ligada a los mares que a la zona continental. Y ahí dejamos de subrayar, ¿sí? Bueno, ahorita ya no hay que subrayar, solo pongamos atención. Muchos fueron pescadores, muchos fueron navegantes, muchos fueron comerciantes y debido a esta cercanía y a la fuerte relación con los mares. Entonces, a ver, la civilización griega, ¿sí? ¿En dónde se desarrolló? A ver, pregunta. La civilización griega, ¿en dónde se desarrolló? En lo que hoy en día se conoce como ¿qué? En lo que hoy en día se conoce como ¿qué? A ver, permítanme. Así es, muy bien. ¿Turquía? ¿Será Turquía? En lo que hoy en día se conoce como ¿qué? Bueno, a ver. Necesito que me haga favor de leer el segundo párrafo, Nicole. Ok, Nicole. la primera civilización que surgió en la zona fue minoica o cretense, asentada en la isla de Creta. Esta fue dominada por los aqueos en 1600 a.C., cuya sede, la ciudad de Micenas, fue destruida alrededor del año 1100 a.C. por los dorios. Hubo una época de inseguridad e incluso se llegó a perder el uso de la escritura. Gracias, princesa. Bueno, estamos hablando de Grecia, ¿verdad? La primera civilización que surgió fue la minoica, ¿sí? Minoica o cretense. Bueno, yo pregunto, ¿ustedes saben qué es una sede? ¿Saben qué es una sede? A ver, ¿saben qué es una sede? ¿No? ¿No saben qué es una sede? Ok, bueno. Aquí me dicen que no saben qué es una sede. Ok, no hay ningún problema. Hola, Ian. Bueno, una sede, les voy a dar aquí un claro ejemplo. No sé si ustedes han escuchado que las universidades tienen sede. Por ejemplo, dicen, aquí está la sede de la Mariano, está la sede de la San Carlos está en tal lugar, está la sede de la San Carlos en otro lugar. No sé si han escuchado eso. Sí, Miss. Eso sí lo han escuchado. Ok, bueno, un claro ejemplo, porque más claro no se los puedo dar, así que este es el ejemplo más claro que les puedo dar, pero es, por ejemplo, en sí hay una institución así grande en general, que es la coordinadora, que es la encargada de todo, ¿sí? Es decir, en otras es como que fuera una mamá. Y aparte hay pequeñas instituciones establecidas en ciertos lugares. Como podemos decir aquí en San José Pinula está la sede de la Mariano, ¿sí?
Bueno, hay así, podemos decir que en San Marcos hay otra sede y así, son pequeñas instituciones establecidas en ciertos lugares, pero en sí hay una en general que es la grande, que es la institución encargada de dirigir todas esas pequeñitas instituciones que están en cualquier lugar, ¿verdad? Estas reciben el nombre de sedes, las pequeñas instituciones que están establecidas en cualquier lugar. Es como que fuera una mamá y tuviera muchos hijos, ¿sí? Como que fuera una mamá y tuviera muchos hijos. La mamá es la institución en general, la encargada de todo. Los hijos son las pequeñas sedes, ¿sí? Que no se les olvide, ¿sí? Hay una en general que se encarga de dirigir a todas y aparte están las pequeñitas. Esas son sedes. A ver, me hace favor de leer tercer párrafo, Ian. Y ya vi tu mensaje, Ian. Gracias por notificar. Tercer párrafo, estamos en la página 54, Ian. Sí, mis, ahorita voy. Página 54. Con el tiempo, mis. Sí, así es. Con el tiempo, los dorios se mezclaron con los aqueos y los joníos. Y de esta manera surgió el pueblo griego. A este periodo se le llama arcaico, que duró del 8000 al 500 años antes de Cristo. En esta época surgieron las diferentes ciudades griegas, o polis. Eran autónomas, tenían sus propias leyes, monedas, gobiernos y ejércitos, pero que compartían la lengua y la región. Allí se crearon los Juegos Olímpicos. Gracias, Ian. Bueno, resulta que con el tiempo, sí, con el tiempo y todo eso, se crearon o se juntaron varios así pueblitos, podemos decir, ¿verdad? Se mezclaron, que eran los aqueos y que eran los jonios, sí, eran dos. Bueno, de esta manera, cuando esos dos pueblos se mezclaron, sí, se creó, podemos decir, el pueblo griego, sí, la ciudad griega, el pueblo griego. Y bueno, a ese periodo o a ese proceso se le llamó arcaico. Si ustedes no lo sabían, ¿sí? En Grecia se crearon los Juegos Olímpicos. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Ahí se originaron, ¿ok? Los Juegos Olímpicos o se crearon los Juegos Olímpicos. Bueno, lo que tenían en común estos dos pequeños pueblos antes de mezclarse para convertirse en un pueblo griego, ¿sí? Para convertirse en un pueblo griego, ellos compartían ciertas cosas, compartían lo que eran las leyendas, bueno, perdón, solo compartían lengua y religión. Cada uno tenía cosas diferentes, que eran las monedas, que era su gobierno, que eran sus leyes, ¿sí? Lo único que tenían así, igualito, era la lengua y era la religión. Ahorita no tienen que subrayar, solo tenían que subrayar en el primer párrafo que yo les dije, ¿sí? A ver, me hace favor de leer el cuarto párrafo, Joseph. Después de un tiempo la población aumentó y la comida empezó a escasear, por lo que tuvieron que buscar nuevos territorios. Así comenzó la expansión de Grecia por los mares Mediterráneo y Negro. Gracias, Joseph. Ok, bueno, aquí pasó lo mismo que ha pasado en lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La población empezó a aumentar y todo eso, ellos empezaron a tener una crisis económica, necesitaban encontrar una solución a eso porque la verdad que ya estaba siendo demasiada población para ellos en aquel entonces, ¿verdad? Y lo que comenzaron a hacer fue como que a expandirse, a buscar más lugares, ¿sí? Y fue donde ellos empezaron a expandirse, ella fue en el mar Mediterráneo y en el mar Negro. Bueno, hoy sí, vamos a subrayar por favor lo que yo les voy a leer ahorita. Los sistemas políticos alcanzaron estabilidad a principios del siglo V a.C., cuando se inició el periodo clásico. En Atenas se estableció un gobierno democrático. Y hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí.
Solo eso lo van a subrayar, donde dice gobierno democrático. Lo que yo voy a seguir leyendo ahorita no lo van a subrayar. La asamblea era soberana o en relativo a las leyes, el presupuesto de guerra, las relaciones con otros estados y las cuestiones religiosas. ¿Sí? Bueno, ambas ciudades se convirtieron en las más poderosas de Grecia, ¿ok? De las ciudades que estábamos hablando, que era Aqueos y Jonios. Estas ciudades se convirtieron en las ciudades más poderosas, de Grecia, ¿ok? A ver, me hace el favor de leer el siguiente párrafo. Bueno, el primer párrafo de la página 55. ¿Quién no ha leído? De la página 55, Jimena. Ok, Miss. Durante el periodo clásico del 490 al 323 a.C., las principales polis griegas alcanzaron su apogeo. No obstante, también se produjeron constantes guerras internas por la supremacía. Atenas y Esparta fueron los modelos de las polis vecinas a las que buscaron integrar en sus propias alianzas. Ambas representaban dos formas de concebir la sociedad. Una era democrática y política, la otra aristocrática y militarista. Gracias. Ok, bueno, ahorita vamos a ver esas dos ciudades. Sí, ahorita vamos a ver las dos ciudades. Estamos en la página 55. Sí, página 55. Bueno, vamos aquí a Atenas. Ok, Atenas. Vamos a subrayar, por favor, Atenas. Atenas. Comenzamos. Esta polis estuvo gobernada en un comienzo por un rey. Luego se instauró un gobierno oligárquico a cargo de los grandes propietarios de tierras. El resto de la población libre de Atenas constituía el pueblo o demos, sector social, que no podía participar en el gobierno de la ciudad. Hacia fines del siglo VI a.C., las reformas convirtieron a Atenas en una democracia que aseguraba la participación de todos los ciudadanos. Y hasta ahí dejamos de subrayar. ¿Sí? Todos los ciudadanos. Bueno, vámonos a ver la ciudad de Esparta. Me hace favor de leer, Oscar. Primer párrafo. Ahí. En el siglo X a.C., los dorios sometieron a los pobladores originarios de Esparta y crearon una sociedad militar. El gobierno espartano se basó en unas leyes muy rígidas. Gracias, Oscar. Bueno, lo que acaba de leer Oscar también lo van a subrayar, este pequeño párrafo, todo este párrafo. ¿Sí? Lo que acaba de leer Oscar. También van a subrayar lo que yo les voy a leer ahorita. La institución más importante era la de Gerusia, ¿sí? Un consejo de ancianos que dictaban las leyes. ¿Sí? Ok, de ahí nos vamos al párrafo de abajo, donde dice, la sociedad se dividía en los espartiatas o iguales, quienes eran miembros de la aristocracia y los únicos que podían participar del gobierno eran los periecos, ¿sí? Eran los periecos. ¿Pero quiénes eran los periecos? Los periecos eran descendientes de los pobladores que no se opusieron a la invasión doria. ¿Sí? Ahí, que no se pusieron a la invasión doria. Y hasta ahí. ¿Ok? ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿No se han quedado atrás? ¿No? Ok, no me dicen ahí en el chat. Está bien. Excelente. No, mis... Bueno. Y están despiertos, ¿verdad? Ay. Y dicen, bueno,
Ahora vamos a ver la caída del Imperio griego. Pues si ustedes no lo sabían, resulta que el Imperio griego tuvo una caída. Y esa caída surgió en el siglo VI, antes de Cristo. Pues resulta que el Imperio persa inició una campaña de conquista a Grecia, es decir, que quería llegar a quitarle como que lugar a Grecia, ¿sí? Pero fue derrotado. Luego, Atenas y Esparta rivalizaron por conseguir el predominio de Grecia. Es decir, pues después de que llegó el Imperio persa y como que podemos decir que destruyó lo que fue Grecia, vino Atenas y Esparta y dijeron, no, nosotros queremos recuperar el dominio de lo que era Grecia. Entonces ellos se enfrentaron a una guerra civil, ¿sí? Por años, no fueron por semanas, sino que por años, ¿sí? Si ustedes no sé si ya lo han escuchado o no, pero es la famosa guerra que se llamaba del Peloponeso, ¿sí? Esa guerra que ellos hicieron recibió el nombre de la guerra Peloponeso, ¿ok? Atenas fue derrotada, lo que significó la decadencia política, cultural y militar de los atenienses. Bueno, esta guerra debilitó a ambas ciudades, ¿sí? Lo que aprovechó el rey de Macedonia, que era Filipo II, para conquistar Grecia. A su muerte, los griegos se rebelaron, pero su hijo Alejandro sofocó la rebelión. Por sus hazañas, al hijo de Filipo II se le llamó Alejandro Magno. Bueno, pues resulta que cuando fue todo esto de la guerra, Atenas fue vencida. Entonces, ambos grupos perdieron todo. Y bueno, se enteró de todo esto el rey Filipo II, ¿sí? Y llegó a conquistar a Grecia, ¿ok? Pero cuando él murió, todo el pueblo de Grecia vino y se rebeló. Y todo eso después pasó al hijo de Filipo, que era Alejandro, ¿sí? Que era Alejandro. Bueno, después, todo esto de que pasó en Grecia, vino Alejandro, después de que estaba en Grecia y todo, Alejandro vino y conquistó Egipto, ¿sí? Y al imperio persa. Y a ese periodo de la conquista de Egipto y del imperio persa recibió el nombre de helenístico, ¿ok? Pero bueno, a ver, necesito que sigamos en la página 56 con el Imperio Roma. Página 56. Y lo mismo, van a ir subrayando lo que yo les voy a ir indicando. A ver, unos minutos, ¿sí? Vamos con Roma. Entre los años 759 a.C., vamos subrayando, y el 476 después de Cristo, en la península itálica imperó una de las más grandes civilizaciones de la historia, que fue Roma, ¿verdad? Lo que vimos. Y desde esta península, los romanos se extendieron por las costas del mar Mediterráneo y llegaron a África y a Asia. La civilización romana se ubicó en un territorio cubierto en gran parte por montañas y dividido en 3 zonas. De las 3 zonas fueron continental, peninsular e insular. Hasta ahí, subrayamos. Continental, peninsular e insular. Hasta ahí nos quedamos. ¿Sí? Solo necesito que vayamos subrayando y ahorita le vamos a dar explicación al tema. Vamos a los primeros pobladores. También subrayamos. Los primeros pobladores. La población era muy diversa en cuanto a su origen y desarrollo cultural alrededor del 1200 a.C. Un conjunto de pastores y agricultores de origen indoeuropeo, conocidos como itálicos, llegaron a la península y desplazaron a la población nativa. ¿Sí? Necesito que subrayen eso porque es respecto a la tarea. Vamos a los orígenes de Roma. ¿Sí? Orígenes de Roma. También vamos a subrayar. En el siglo IX a.C., los latinos formaron asentamientos a orilla del río Tíber, con el fin de protegerse de los etruscos, ¿sí?
Ahí. De ahí nos vamos a la página 57. Página 57. Repito, ahorita voy a dar explicación de eso, solo necesito que subrayen para poder realizar la tarea. Página 57. La historia de Roma se dividió en 3 periodos de acuerdo con las formas de gobierno, ¿sí? Que lo caracterizaron. Fueron monarquía, república e imperio. Y ahí nos quedamos. República e imperio. Ahorita vamos a ver cada uno de esos, solo necesito explicarles la tarea, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ahorita les voy a mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. De tarea, ustedes me tienen que realizar 2 organizadores gráficos. ¿Pero qué son los organizadores gráficos? Ahorita les voy a mostrar. Pero necesito que sean organizadores gráficos creativos. Respecto, uno va a ser de Grecia y el otro va a ser de Roma. ¿Cómo así? Les voy a dar una idea. Les voy a dar una idea. Sí, les voy a dar una idea. Por ejemplo, puede ser, yo hago un árbol, ¿sí? Yo hago un árbol, esto lo van a hacer con papel de color, ¿ok? Yo hago un árbol, ¿sí? Y por ejemplo voy a hacer manzanitas. En cada manzanita yo voy a escribir una definición. Por ejemplo, nos vamos aquí con Grecia. Con Grecia, ¿sí? Yo voy a escribir lo que subrayé, ¿ok? Por ejemplo, en el primer párrafo lo voy a escribir en una manzanita. Lo que subrayé de otro párrafo en otra manzanita. Pero no solo voy a escribir lo que subrayé, sino que también voy a escribir lo que está en la página 58 y 59. ¿Sí? Ahorita les voy a dar tiempo para que me hagan sus dudas respecto a la tarea. Solo necesito que esto quede aquí. ¿Ok? Van a realizar 2 organizadores gráficos creativamente. Ustedes pueden hacerlo en un árbol, pueden hacerlo... por ejemplo, puede ser como una cajita de poporopos y cada poporopo puede ser una fichita donde escribe información, ¿sí? En nubes. También en nubes, así es, puedo realizar una sombría y en cada gota escribir información. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Ahorita les voy a dar la oportunidad que me pregunten, ¿sí? No se preocupen. A ver. Aquí están. Si se dan cuenta, puede ser así. Aquí hay una sombría, en cada sombría escribir una pequeña información. Primero voy a escribir el título en general, que puede ser en una nube así, Grecia. Después voy a empezar a escribir en un párrafo lo que subrayé, en otro lo que subrayé, así. Pero también en Grecia voy a escribir los cuadritos que están en la página 58. Son todos los que están en la página 58. Ahora, en Roma lo mismo. Voy a escribir en diferente ficha, por decirlo así, en diferente ficha, lo que subrayé. Pero no solo lo que subrayé, también me voy a la página 59 y escribo lo que está en los cuadritos celestes en otras fichas. Si se dan cuenta, aquí tenemos el ejemplo de las sombrías, aquí tenemos el ejemplo de los poporopos, que yo les decía, un balón de fútbol, ¿sí? También tengo aquí un helado, también tengo aquí un pulpo, ¿ok? Así necesito que sean los 2 organizadores gráficos de ustedes, ¿ok? Los 2 organizadores gráficos. Lo van a realizar con papel, no dibujado, no, con papel, sí, por favor. Ahora sí, permítanme. Con el tema lo vamos a seguir expandiendo en la siguiente clase. Solo necesito que de tarea me realicen esas 2 actividades, por favor. ¿Qué tipo de papel? Puede ser papel arcoíris o papel construcción, ¿sí? O hojas de bond de colores, que es más fácil, ¿verdad? ¿Para cuándo, Miss? Ahorita les voy a dar la oportunidad. Me lo van a entregar, tienen hasta el día domingo para poder enviarme, ¿sí? Ya que viernes no tienen clase, pueden trabajarlo viernes. Tienen hasta el día domingo para poder enviarme, ¿ok? Ahora sí, permítanme.